Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Hoy está con nosotros Heidi Wagner, ya tomamos los Heidi Wagner. Les voy a platicar un poquito. Ella va a ser quien va a dedicar una plática de acuerdo a todo lo que ha investigado sobre el licenciado Constantino Yaca Nieto, que por cierto el viernes pasado estuvo de gala porque inauguró la sala cultural en Cadereyta con este nombre, y será ella y sus acompañantes quienes hoy nos relaten quién fue este gobernador, qué anécdotas. Aquí se encuentra con nosotros uno de sus familiares, como nuestro cronista del Estado. Pero les voy a platicar un poquito quién es Heidi Wagner. Ella es reportera desde hace 30 años, estudió en la Universidad del Valle de México la licenciatura en Comunicación, trabajó en desarrollo radiofónico, Multimundo Radio, agencia de publicidad, imágenes en movimiento, y en la legislatura del Estado de Querétaro, en el área de comunicación social y relaciones públicas. Durante 8 años fue directora y editora del semanario Cabañuelas de circulación estatal. Su experiencia como reportera se ve fortalecida en el periódico Noticias, Radio Fórmula Querétaro, Diario de Querétaro, ABC Radio, Radio y Televisión Querétaro. Fue jefa de información y conductora de noticias en Ultra Radio Querétaro y cronista del municipio de Cadereyta de Montes en este instante. Su carrera periodística inició en los años 80, colaborando con reportajes culturales y turísticos en distintos semanarios y revistas de circulación regional, entre ellos la revista Radar, Futuro de Querétaro, Acontecer, Brújula, Revista Jornalero, etc. Desde los años 90 empezó a colaborar semanalmente en la sección cultural del Diario de Querétaro, posteriormente con la columna Cabañuelas, que en un primer momento estaba enfocada a temas políticos y posteriormente al sector ambiental y agropecuario. Actualmente publica los domingos el Diario de Querétaro y el Sol de San Juan, retomada en diversas plataformas digitales. Durante estos años también ha trabajado como encargada del área de comunicación social, de personajes públicos, dependencias de organismos de la iniciativa privada, tiempo que ha tomado diplomados de actualización periodística en el Tecnológico de Monterrey y de especialización en temas ecológicos y agropecuarios impartidos por instituciones públicas y privadas. Actualmente es corresponsal de Radio y Televisión Querétaro, en la zona de semidesierto, colabora a través del Cristal en Carly en 101.1 FM Estéreo Cristal, Capital Noticias, es encargada del área de comunicación social de la Unidad Ganadera Regional de Querétaro, es cronista del municipio de Cadereyta, directora de comunicación social de la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan del Río, y actualmente está estudiando el cuarto trimestre de la licenciatura en Derecho en el Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores. A ti, Heidi, bienvenida. Gracias. Bueno, en la mesa nos acompaña nuestro cronista del Estado de Querétaro, que es el doctor Jaime Zúñiga, a quien le damos un aplauso también. Gracias. También está con nosotros el maestro Eduardo Edmundo Yaca, también, que él es familiar del exgobernador, de que hoy nos convoca a estar aquí reunidos. Bienvenido. Gracias, un aplauso y les dejo toda la palabra. Muy buenas tardes. ¿Días todavía? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este día. Y bueno, esto viene siendo como la segunda parte de nuestro evento magno que estuvimos el viernes pasado en el municipio de Cadereyta, concretamente en el Centro Cultural Cadereyta. Agradezco a Rico, a la directora, a la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, Marcela Ferrer, por habernos convocado este día aquí y compartir toda esta investigación que realizamos ya casi un año en el municipio de Cadereyta en mi calidad de cronista y periodista del Estado de Querétaro. Y bueno, comparto con ustedes algunos datos importantes relativos a esta investigación. Y es que, bueno, esto tiene un origen, y es que pocos saben, o pocos sabían hasta hace unos días, que un cadereytense fue gobernador número 89 de Querétaro en el periodo 1925 a 1927, cuando Palacio de Gobierno se encontraba donde actualmente es el archivo histórico, aquí a unas cuantas cuadras entre las calles de Madero y Ocampo.
Y bueno, luego de una vasta investigación documental podemos confirmar que el gobernador de Querétaro en este periodo, Constantino Yaca Nieto, nació en el municipio de Cadereyta y concretamente en lo que hoy es el Centro Cultural de Cadereyta, lo que se le conocía como la Casona del Quinto. Es una edificación del gobierno virreinal donde se recaudaba el impuesto denominado Quinto del Rey. Data, según la tradición oral, del siglo XVIII, reconstruida en 1870 por su dueño don Francisco Olvera, y en 1890 es comprada por la familia Yaca Nieto, donde pasa parte de su infancia Constantino Yaca Nieto, gobernador de nuestro estado. En mi calidad de cronista del municipio de Cadereyta, bueno, en un primer momento pues se lo compartí a mi presidente municipal, a Miguel Martínez Peñalosa, quien desde el primer momento me dijo: adelante con este proyecto, sigue investigando, porque la verdad es que a quienes preguntábamos, gente cercana, oye, ¿tú sabes que Constantino Yaca Nieto, gobernador de Querétaro en este periodo, nació aquí en Cadereyta? La primera reacción era: ¿a poco? ¿En serio? ¿Y eso? ¿Y por qué? Y bueno, al grado que altos funcionarios del gobierno del estado se comunicaron conmigo y me decían: ¿estás segura? Porque pensábamos que era de San Juan del Río por el apellido Nieto. Y eso hasta a mí me hacía dudar. Y yo, no, pues sí, y seguíamos investigando. Y bueno, con la ayuda en ese momento de Carmelita Zúñiga Hernández, directora del Archivo Histórico del Estado de Querétaro, pues nos metimos a los papeles a investigar. Y resultó que efectivamente había nacido en Cadereyta, concretamente en lo que hoy conocemos como el Centro Cultural, y no solamente nació ahí, ahí encontramos su acta de nacimiento en el Registro Civil de Cadereyta, y luego nos fuimos a la parroquia de San Pedro y San Pablo, donde encontramos su fe de bautismo, que fue bautizado el 26 de marzo de 1879, y no nada más con el nombre de Constantino, sino Constantino, Miguel, María, de José, de la Luz, Agustín, de la Santísima Trinidad. Todo ese nombre viene en la fe de bautismo de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Y bueno, su padre, José Yaca Franco, queretano, su madre Pánfila Clotilde Nieto Mejía. El apellido Mejía es muy característico de la zona de Ezequiel Montes de Cadereyta. Originaria de la ciudad de Cadereyta, dedicada a labores domésticas y al cuidado de su familia. Constantino Yaca recibió su educación básica ahí, en lo que es el Centro Cultural, lo que era su casa, y bueno, también aprendió las primeras letras, y después aquí, en la ciudad de Querétaro, en el Colegio Civil, del que egresó como abogado en 1909. Se dice también que cuando era joven, en Cadereyta, fue agricultor, y entre sus actividades políticas destaca que participó en la Revolución Mexicana, asumió el gobierno del estado bajo el auge de la Guerra Cristera en 1926, fue diputado 2 veces y participó en el Partido Antireeleccionista, fundado por Francisco I. Madero el 22 de mayo de 1909. Enalteció un movimiento que todavía hoy en día permanece vigente a través de su frase "sufragio efectivo, no reelección", un movimiento político decisivo para el desarrollo electoral, pero también marcó la pauta de la rebelión armada que dio inicio a lo largo y complejo movimiento revolucionario. Entre los hechos, de acuerdo a las investigaciones que realizamos, destacan, bueno, obviamente la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue una guerra civil en México que se prolongó durante 3 años, desde 1926 hasta 1929, entre el gobierno y milicias de los religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación, el cual es mayoritario, era y es mayoritario en este país. En cuanto al semidesierto y Sierra Gorda de Querétaro, los cristeros se levantaron en armas y realizaron una guerra heroica, aunque estéril como la que iniciaron sus antepasados. Constantino Yaca Nieto, si bien apoyado por el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, contra su voluntad por sus arraigadas creencias religiosas, le tocó lidiar con la aplicación de la ley de cultos promulgada por el gobierno de Calles en julio de 1926 y que sería la punta de lanza para una rebelión civil que se conocería como Guerra Cristera, recrudecida cuando la Iglesia Católica decidió suspender los cultos religiosos
y dejó las iglesias al cuidado de los fieles. La sociedad queretana, profundamente religiosa, se sintió agraviada con la medida y para contrarrestar los efectos de la mencionada ley, formó la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Luego de algunos inconvenientes que afectaron al sector industrial y comercial, Constantino Yaca convocó a elecciones, resultando triunfador Abraham Araujo, candidato del Partido Laborista Mexicano. Durante su administración destacaron importantes decisiones como fue el impulso a la ley forestal del estado de Querétaro, la asignación de presupuesto para los municipios destinados al pago de obras, servicios y acciones, impulso a la instalación de bibliotecas públicas en prácticamente todo el estado de Querétaro, ordenamientos para realizar censos tanto de habitantes como de ganado y de esa manera mantener actualizados los datos poblacionales del estado y de esa manera realizar acciones en materia educativa, sanitaria, infraestructura, etc. Y bueno, basta decir que en esa época la división territorial del estado de Querétaro era totalmente distinta a la que conocemos hoy en día, lo que implicaba un reto importante, como es el caso de Cadereyta, que involucraba gran territorio y por ende grandes carencias. Pero también entraron en vigor asuntos relevantes como el impuesto a la minería, la puesta en marcha de la Junta Central de Caminos, que es equivalente a lo que hoy conocemos como la Comisión Estatal de Infraestructura, la CI, además de importantes obras de infraestructura básica como agua, drenaje y alumbrado en la zona metropolitana de Querétaro y en algunas zonas de San Juan del Río y Cadereyta. Y bueno, es importante recordar que durante ese periodo en México también se vivían grandes cambios, y bueno, solo por mencionar algunos, porque son varios, solo por mencionar algunos, en 1925, con consentimiento del presidente Elías Calles, un sacerdote católico de la Catedral de México de nombre José Joaquín Pérez Budar, funda con otros 8 sacerdotes la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, la cual buscaba que la Iglesia Católica Mexicana se separara definitivamente de Roma, conservando los dogmas, pero sin obedecer al Papa, fortaleciendo el nacionalismo y respetando las leyes locales. También en esa época se funda el Banco de México. En 1926 se expide la Ley de Tolerancia de Cultos, comúnmente llamada Ley Calles, que controlaba y limitaba el culto católico en el país. México participa en la primera edición de los Juegos Centroamericanos del Caribe, logrando 67 preseas en total. Inicia la Guerra Cristera, que enfrentó al gobierno contra milicias católicas por discrepancias sobre la legislación aplicable al culto en México. En 1927, pese a la oposición inicial de Luis N. Morones del sector laboral, el Congreso termina aprobando una modificación al artículo 83 de la Constitución que permite la reelección del cargo del presidente de la República por un solo periodo más y no en periodos consecutivos, abriendo con ello la puerta a la reelección de Álvaro Obregón. En gobierno desconoce a la Confederación de Transportes y Comunicaciones y la huelga que mantiene de ferrocarrileros en varios estados del país, a pesar del encarcelamiento de varios líderes de esta organización. Y por órdenes de Obregón, 2 representantes del gobierno se presentan en el Arzobispado de México a fin de negociar una salida a la crisis religiosa. El gobierno expulsa del país al obispo de Veracruz, Rafael Guizar de Valencia. Álvaro Obregón anuncia formalmente sus intenciones de ocupar por segunda vez la presidencia de la República, anuncio que era esperado. El Partido Laboralista de Morones y el Partido Nacional Agrarista se unen al caudillo. Y el general Francisco R. Serrano, candidato a la presidencia de la República, es arrestado en Cuernavaca y posteriormente, al ser trasladado a la Ciudad de México, es asesinado en el camino en el poblado de Huitzilac, junto con otros 13 acompañantes por fuerzas militares al mando del general Claudio Fox. Fueron considerados reos de alta traición, ya que se oponían a la reelección de Obregón. En Teocelo, Veracruz, el otro candidato de oposición, Arnulfo R. Gómez, corre la misma suerte que Serrano al ser asesinado por elementos del propio ejército, y de esta manera Obregón contó con la carrera despejada a la elección presidencial de 1928. Y bueno, en esta investigación también tomamos en cuenta que en este periodo, en particular en Cadereyta, en la tierra natal de Constantino Yaca Nieto, gobernaron de 1925 a 1926 Alfredo Nieto, de 1926 a 1927 Artemio Martínez, en 1927 Rodolfo Nieto Castro, Constantino Yaca,
Falleció el 1 de marzo de 1963, hace 60 años, a la edad de 84 años en la Ciudad de México. Y bueno, este es un breve relato y expongo la vida y obra de Constantino Yaca, el motivo que nos convoca este día, y finalmente considero que el significado de su nombre también lo marcó. Para Constantino quiere decir constante, perdurable, y sin duda marcó la historia de su vida. A partir de hoy, del viernes pasado, pues queda plasmado su nombre en la casona que lo vio nacer en su querida y añorada Cadereyta, de acuerdo a los relatos y a las anécdotas que nos ha compartido a lo largo de esta investigación, tanto Edmundo González Yaca, en su calidad de nieto de Constantino Yaca, y el cronista del estado de Querétaro, mi amigo y pariente Jaime Zúñiga Burgos. Esta es la investigación resumida, porque la verdad es que hay mucha documentación todavía y todavía falta mucho por saber de este gran personaje. Gracias. Gracias por estar aquí. El mediodía se los aprecio mucho. Yo preferiría que mi estimado Jaime, verdad que es un honor y un privilegio compartir la mesa, fuera que iniciara. No cabe duda que la memoria es fundamental, y la memoria de los pueblos, ¿no? Sin memoria no hay superación, sin memoria no hay perfeccionamiento de las cosas, sin memoria no hay ni siquiera imaginación, ¿no? Entonces, pues yo preferiría, mi estimado Jaime, si nos hace el honor, empezar, y luego yo ya después los acuerdo. Mi estimado Bruno, muchas gracias. Desde luego, algo personal es dejar bien claro que el día para mí es un día de gran satisfacción por encontrar a un personaje que desde niños vivimos muchos aspectos aquí en la vida de Querétaro. Nos unieron muchas situaciones y somos parte del testimonio histórico de algo que se vivió. Yo quiero manejar dos aspectos: el aspecto histórico, el aspecto de los que vivieron esto, como fue don Valentín Frías, don Genaro de Castro, que día a día estuvieron llevando a cabo lo que se desarrolló en el Querétaro de alternancia de don Venustiano Carranza, Francisco Villa, de la época de la Revolución, desde 1914. En esos relatos aparece un personaje que es Constantino Yaca. A Constantino Yaca le buscan algunos antecedentes por lo que se sabía su procedencia, como lo ha dicho él, de Cadereyta, donde él, en la época de la Revolución, integra un grupo armado para sumarse a la Revolución, que de esto se habla muy poco. Desde ahí, a él le nace ese liderazgo por sumarse a un movimiento revolucionario. Cuando llega ya sumado a las fuerzas de Carranza, cuando está ya actuando aquí, don Venustiano lo nombra juez, y les llama mucho la atención que un personaje, que yo lo digo en lo que he escrito sobre él, era impresionante, porque era un tipo alto, corpulento, tendiente a lo pelirrojo, con una forma, una imagen que imponía. Era el patriarca de una familia al que nos tocó conocer y tratar. Desde luego, Mundo, como su abuelo, pues tuvo un trato mayor que yo. Si en mí causó esa impresión, pues imagínense las vivencias que hubo. Cuando lo nombra al juez, llamaba mucho la atención, según los cronistas, que utilizaba guantes blancos. Aparentemente no tienen ninguna trascendencia, pero el guante blanco en la época de Calles, donde la masonería estaba muy fuerte, muy sólida, hace sospechar que don Constantino pertenecía a esta organización sin comprometerme. Se puede afirmar que existe ese signo característico de que el masón imparte justicia con esos guantes. ¿Por qué? Porque hay que hacerla en forma imparcial. Todo lo que acontece en esa época aquí en Querétaro, los hechos de armas, la revolución, pues marcaron a este personaje que pasaría al aspecto familiar, al aspecto de la niñez que nos tocó convivir con la familia Yaca en la Casa de Independencia 102, el barrio de la Cruz, el lejano barrio de la Cruz, vecinos de don Antonio Pérez Alcocer, el cual veíamos en ocasiones asomarse por una ventana que estaba enfrente de la
Toyayaca. Y recuerdo yo aquellas vacaciones en que uno de nuestros familiares venía y como todavía no tenían descendencia, Toyayaca, Victoria y Nicolás Zúñiga Hernández, mis tíos, pues me prestaban mis papás como hijo de ellos para que tuvieran una compañía infantil. Estaban preparando, fui de los experimentos, de los tíos. Entonces, esperábamos con ansia la llegada de las vacaciones, porque venía el tío Nicolás, conocido como el tío Nico, y nos íbamos a Jacán. Pasaban por mí bajando por Independencia en su lujoso carro, porque afortunadamente les fue muy bien en México a los tíos. Daba la vuelta por Pastel y yo ya estaba en la puerta, ansioso, como chamaquito, para esperar al tío Nicolás. Llegaba a lo que era la bajada del tanque del agua de Tierra Suelta, hoy Zaragoza, con Carmellón, electricidad. Antes era una avenida de Tierra Suelta que escurrían los del taxi en la calle, era muy diferente. Me veía el popo, pasaba nada más a la Alameda y de ahí bájense. Yo tenía escasos segundos de haber subido el carro y llegamos a la carretera panamericana. La tía Tora tomó el volante y una familia 100% deportista a correr, muchachos. Y nos ponían a correr hasta el Jacal. No sé cuánto era, pero llegamos echando el bofe por la lengua de fuera. Y después, gozar esas vacaciones, en ocasiones se sumaban la familia, cada semana, las tías del mundo, se sumaban ahí al ambiente de aquella época de Querétaro, donde en el Jacal había música los domingos. Desde luego nadar era imposible porque había tal cúmulo de gente que se llenaba la alberca y se llenaba también el restaurante. Todo esto se complementaba cuando después, hambrientos de estar largas horas en el sol y nadando allí en las tibias aguas del Ranero del Jacal, llegábamos de retorno hambrientos, donde ya había una deliciosa comida. Hasta el fondo de la casa de Independencia, después del patio, donde el mundo y yo nos subíamos a un viejo automóvil convertible, que decíamos que era donde habían matado a Pancho. Nos subíamos y lo veíamos y se lo voy a escribir. Desde luego tenía algo de triques arriba, de arañas y todo, pero hacíamos mucho lugar para imaginarnos que íbamos a una especie de reloj que después supimos que era el termostato. Ahí hacíamos travesuras, pero cuidado, porque nada más con ver a ese personaje imponía. Rara vez, y lo digo, rara vez intercambiamos algo con él, cuando él nos tomaba en cuenta porque eran pláticas de adultos en las pocas veces que había disciplina militar en esa casa. Y nos daban unos pichones en la señora Victoria era torrero, una rica comida que de veras venía a calmar todo el cansancio que habíamos adquirido durante el día. La carrera, la nadada y todo eso quedaba como quedó en la mente de aquellos muchachos. Yo voy a confesar y le voy a reclamar al mundo porque al Jacal se iba a nadar, yo no sabía nadar. Entonces, con el viejo truco de que súbete al trampolín para tomarte una foto, este señor me aventó y ahí aprendí a nadar, a fuerzas. Sí, y lo tengo bien presente. Ya me estoy enojando, ¿no? La memoria. Todo esto para mí es un privilegio. Y separo bien el personaje histórico, valioso queretano, las anécdotas, que hay muchas, que yo retomo algunas incluso con cierta incomodidad familiar, pero son anécdotas. No las inventé yo, las platicaba Fernando Díaz, las platicaba Carlos García Michaus, las platicaban en derecho y lo veían como un abogado astuto. Era el calificativo que tenían y quedó también muy claro de que en ocasiones dio clase en el Colegio Civil y que muchas veces, tal como se refugiaron muchos sacerdotes en la casa del gobernador, también
se debió a la esposa de don Constantino, porque en ocasiones en su ausencia llegaban los alumnos del colegio civil y doña Victoria les autorizaba para que hicieran cierto movimiento, por ejemplo, cambiar las clases, le iban a pedir permiso al gobernador, y en su ausencia, así como le hacía doña Carlota cuando no estaba Maximiliano, ella tomó decisiones siempre en una forma maternal. Como paternal fue don Constantino, al que vi por última vez en unos aparadores de una desaparecida ferretería La Yale con Enrique Yaca, del rojo, que estaban viendo las pistolas, se expendían al público en La Yale. Y recuerdo muy bien, le dijo Enrique: mira, papá, Jaime, el sobrino de Tola, de Nico, exgobernador, ya era una persona adulta, y cuando menos tuvo la delicadeza de decir que se acordaba de mí, se lo agradezco. Y después yo me quedé sumado a él cuando él, con la autoridad, vio unas pistolas Trejo y se me grabó eso. Siendo hombre de armas, que en ocasiones nos las llevábamos a la Puerta Grande de Acatlán, siendo hombre de armas, vio las pistolas Trejo y dijo: yo esas chingaderas ni como pisapapeles. Ese era un militar, un patriarca, y como queretanos dicen que es de bien nacido ser agradecidos. Se le ha reconocido, gracias al esfuerzo de Jaime, de las autoridades de Cadereyta, se le ha reconocido un lugar que se ganó en la historia. Y hay otro personaje de la familia Yaca, José Yaca, y hay una esposa de Benito Santos Enean, que era Victoria Yaca. Es una familia, un apellido que tiene mucha presencia. Mundo, es un privilegio estar aquí contigo, y de veras para mí sería esta fecha ya inolvidable, porque me hace recordar tantas cosas. Yo quiero aprovechar tu ironía tan fina que tienes, tu conocimiento, porque de veras se las pintas solo sobre todo la gran capacidad de aquel muchacho que era el orgullo, porque estaba estudiando en las tierras gales, en París, por ejemplo. Un abrazo del mundo, y gracias Heidi, gracias a la Secretaría de Cultura por reencontrarnos, parece que es una mesa de parientes, ¿verdad? Muchas gracias, mi estimado Jaime. Yo una primera confesión. Cuando dicen a Cristian González Yaca, que es un gran humorista, un gran irónico, me convierto en un sope inmediatamente. Este cuate simpático, Hugo Sánchez, es verdad, realmente el rey de la risa. Miren, gracias y muchas gracias por tus palabras, Jaime. Yo viví con mis abuelos porque en una historia que podría salir en Rosa de Guadalupe, pues me eduqué con ellos, ahí viví, ¿verdad? Y él es un personaje, como tenía esas revistas de elecciones que se compraba en la casa, un personaje inolvidable, no sé si la recuerda alguien por aquí en la historia. Y yo el viernes pasado hablé de una serie de anécdotas que Heidi y mi amiga Niteja ya las escucharon. A mí me da pena repetirlas, ¿verdad? Aunque había una definición, había una definición de los ingleses de lo que era una dama y de lo que era un caballero. Decía, una dama y un caballero es aquella persona que escucha un chiste que ya se sabe, ¿verdad? Se queda callada y al final se sigue riendo. Entonces, están comprometidas. Yo no hablaré de la historia que me hizo también en este momento despertar tantos y tantos recuerdos de ese Ford que tenía una cajuela, que se abría. Y mi abuela, yo era entonces un niño muy cosijoso, así se decía, un niño muy cosijoso, y mi abuela me decía, donde quiera que estés el mundo te va a ver Dios. Y yo me metía a la cajuela y compraba las primeras revistas de mis tíos del Playboy, y yo decía, pues Dios a la hora que se asoma va a ver un Ford, pero no me va a ver a mí, ¿verdad? Y entonces cerraba y con la pequeña luz veían los Playboys. Un día me agarró mi abuelo. ¿Qué les platico? Entonces, ¿qué heredé? Pues hay muchas anécdotas de él. ¿Qué heredé de él? Creo que su sentido del humor, ¿verdad? Que era un sentido del humor verdaderamente muy
yo fui víctima más de una vez. Era un sentido del humor muy especial. No decía el chiste, no decía la gracejada, sino que hasta el final, y yo ya de chico estaba, no lo entendía bien. Me acuerdo que pasábamos por Altamirano y había una muchacha guapérrima, que tiene un cuerpo, ya no sabemos ustedes encallados, y estaba siempre rodeada de muchachos, ¿verdad? Pero ella tenía una que se llamaba en aquella época Cuerpo de Tentación y Cara de Arrepentimiento, era verdaderamente fea, pero una verdad muy remarcada. Y entonces una vez le dije a mi abuelo, oye, abuelo, ¿qué has fijado esta muchacha? Qué fea cara tiene y qué bonito cuerpo tiene, y siempre está rodeada de muchachos. ¿A qué se deberá, güey? Se quedó así. Dice, bueno, dice, pues puede ser, a lo mejor ellos le ven algo que ni tú ni yo le vemos. Y me quedaba así caminando, guardaba silencio y luego después decía, o a lo mejor ella les hace a ellos algo que ni a ti ni a mí nos hace. Y yo, pues, de niño no entendí el chiste realmente, ¿verdad? Pero era eso. Entonces yo, la experiencia que tengo, hubo la influencia del humor, que bueno, así, la heredé un poco fallidamente, pero le heredé su amor a la palabra. Tiene un amor a la palabra impresionante. Cualquier cosa íbamos a la enciclopedia y todo eso. Y yo le pregunté que por qué, y iba en relación al caterismo. Y me comentaba esto, que cuando estaba niño, había un niño en Cadereyta que era declamador. Entonces ese día declamaba para el día del maestro, día de la madre, día de la bandera. Entonces el pueblo estaba verdaderamente emocionado con él. Y entonces lo mandaron a la secundaria de Tequisquiapan. Y el muchacho, definitivamente tenía dotes. Entonces cuando llegaba al gobernador, él era el que hablaba. Después, bueno, pues los cadarentenses ya acariciaban la posibilidad de que fuera cuando menos gobernador. Entonces le pagan la preparatoria aquí en Querétaro y después le pagan los estudios profesionales en México para que se recibiera de abogado, ¿verdad? Y fuera hasta presidente de la República. Le compran su traje negro, le compran una máquina de escribir Olivetti y le compran los libros. Y lo mandan al barrio del Carmen, que creo que es el barrio de los estudiantes. Y él cada año regresaba y les enseñaba las calificaciones. Y en el segundo año, ¿verdad?, deja de escribir, ¿verdad?, de cómo está su papel, y deja de ir a Cadereyta. Y ellos le seguían mandando al pueblo, se juntaba, ahora sí que el espíritu comunitario se juntaba a mandarle su dinero. Y deja de escribir. Entonces va uno de Cadereyta y lo busca en el Carmen y llega a la vecindad donde él tenía su dirección y suena. Y fulano de tal, dice, no está en la cantina, eran como las 12:30 del día. ¿Cómo que en la cantina? Sí, dice, desde ahorita él abre la cantina. Y dice, el dinero que le mandaban, y entonces lo va a buscar esta persona de Cadereyta y lo envuelve. Tiraba y lo levanta, lo ve y nomás dice, me enamoré de una rica. Me enamoré de una rica. Inmediatamente le quitan pues la beca y todo eso y se tiene que regresar a Cadereyta por la reprobación de toda la comunidad. Entonces él decide vivir en un pequeño cerrito de ahí y empieza a cargar madera para hacer su caballo al cubo. Y mi abuelo lo ayuda, lo veía que nadie lo ayudaba ni nada. Entonces un día mi abuelo lo ayuda, ¿verdad?, a llevar unas maderas y todo eso, él pone acá y se hace amigo de él, ¿verdad?, se hace amigo de él. Entonces el pueblo, a pesar de todo eso, le seguía diciendo el licenciado y todo eso. Y cuando había algún escrito para el presidente municipal o elegido o a donde ya lo iban a buscar. Entonces se reunían en la comunidad y decían, vamos a buscar al licenciado. Entonces mi abuelo se echaba a ver qué está muy cerrito. Se asomaba por una rendijita, le tocaba y lo veía él mirado con su corbata todavía así, regular puesta, y con una botella abajo de la cama, y le tocaba. Y decía, ¿qué pasó, bueno? Ahí vienen, sí, ahí vienen, ahorita ya. Y le abría la puerta. Él ahí en un lavamanos que tenía, dice que se peinaba con un peine de 3 dientes y un pedazo de espejo roto. Se ponía su saco negro, se acomodaba pues, y se sentaba en su mesa con su olivetti que le
Y ya abrían y le decían, pues se trata de esto. Decía, ¿de qué se trata? Y dice, mi abuelo se sentaba a sus pies, ¿verdad? Y entonces decía, ¿de qué se trata esto? Pues sacaba sus hojas, su papel, tenía papel carbón, ¿verdad? Acomodaba su esto, ponía la fecha. Y decía, ¿y qué más se trata de esto? Y entonces él decía, muy señor mío, dos juntos, aparte, se golpeaba a verlos a todos y decía, hasta ahí vamos bien. Y se me acuerdo, yo me quedaba, ¿cuánto se tendrá que estudiar, leer, para poder decir, muy señor mío, dos juntos, hasta ahí vamos bien? Entonces yo me emocionaba ante el amor a la palabra y esto, etcétera, etcétera, ¿no? Mi abuelo fue gobernador, como se dijo, y yo cuando viví con él, vivíamos en la austeridad, vivíamos en el sacrificio, comíamos de la fruta de la huerta, que se recordó ahorita de este año, vivíamos con muchas restricciones. Pensar ahora que un ex gobernador, ¿verdad?, pueda vivir de lo que vivía antes como litigante, y como yo decía, como litigante no ha de haber sido malo, porque yo una vez estuve en una clase de Burgoa, el padre del amparo, empezó a pasar lista y por eso ya que le tuvo la lista. ¿Qué es usted de un abogado queretano, etcétera, etcétera? Sé que ya murió, y se lo felicito, con él aprendí a hablar. O sea, no ha de haber sido mal litigante, ya lo dijo Jaime, ¿verdad? O sea, era un litigante muy astuto, muy hábil, muy inteligente. Una vez lo fue a visitar, luego voy a revisar otra vez, una vez lo fue a visitar un amigo de la Revolución, ¿verdad? Y llegó mi abuelo, teníamos una tina, no sé si te acuerdas, en el patio donde se lavaban las manos, y llegó con este general que había sido su compañero de la Revolución, y le dijo, oye Constantino, mira, te veo realmente que estás limitado de dinero. En estas épocas del rey, del cash, etcétera, etcétera, pues esto era mucho más medidor. Y dijo, pero además algo que me preocupa, no traes a nadie. Tú eres coronel, yo te puedo litigar a que te den un soldado que te... Mira, yo en la Revolución, no sé si maté a alguien, pero si lo maté de frente, nunca en una celada. Entonces, eso se sabe. Y andaba solo por las calles, etcétera, con sus sombras, etcétera, etcétera, y demás. Yo voy a recordarles una anécdota que al principio para mí resultaba realmente un poco depresiva, triste, humillante, pero que a lo largo del tiempo es una de las anécdotas que aprecio y que reconozco más. Íbamos por Independencia para darnos vuelta en Altamirano. Mi abuelo, como lo describe Jaime, era un hombre que superaba el 1,80 y chocó contra un viejito que a mí me impresionó. No era muy viejo, era calvo, me impresionó porque traía chaleco, y en esa época pues, usar el chaleco era como bastante sofisticado, y me impresionó el choque. Entonces mi abuelo se recuperó del choque, el otro se quedó así, y él inmediatamente lo dijo, creo que era doctor o algo así, con fulano de tal, etcétera, etcétera. Entonces él se acomodó los lentes y le dijo, ¿tú eres Constantino? Y le dijo, sí, soy Constantino, etcétera, etcétera. Entonces así, como dicen ahora, lo escaneó. Le dijo, tú eres Constantino, como dice Jaime, de pelo medio rojizo, que cuando se lo llevaba el viento así parecía una flama. Y mi abuelo, no grabando a los presentes, ya le calmito. Y dice mi abuelo, sí, soy Constantino. Tú eres Constantino, el de los ojos flamígeros, que los enemigos te aterrorizaban más de verte y las mujeres te perseguían. Y le decía, sí, soy Constantino, soy Constantino. Y ella con los dientes. Tú eres Constantino, el del cuerpo hercúleo, que lo mismo podía agarrarse a duelo con un sable o con las manos limpias. Y mi abuelo, sí, soy Constantino. Le puso la mano en el hombro y nada más le dijo,
tiempo, el tiempo. O sea, y lleguemos a esta etapa de la vida donde reconozcamos que lo que fue nuestro orgullo, lo que presumimos, etcétera, etcétera, el santo sea, pues sea a veces un poco triste. Yo iba echando espumarajos verdes después de ver al mandado, quería quitarle el chaleco y patearlo, ¿verdad? Eso es el sentido de unidad y de reconocimiento de las limitaciones. Les voy a contar una última anécdota. Bueno, yo lo vi morir, quiero decir, yo lo vi morir. Me tocó estar a morir. Estábamos en el hospital militar, lo habían inyectado muchas veces y pues había una junta familiar que en rara ocasión estaban peleados entre todos, ¿verdad? Y entonces, hermano, se puede sobrevivir un poco, ¿verdad? Si le ponemos esta inyección, como de aquella época para recuperar, ¿no? Y entonces, ¿están de acuerdo? Revísimo la familia, dijeron sí. Mi abuelo estaba acostado y yo nomás escuché, no tenía ni voz ni voz. Y fui a estar y entonces vino la enfermera, ya tenía las venas destrozadas y todo eso. Y lo quisieron imitar, entonces se agarró eso. Y dijo, ya basta. Se volvió hacia todos, dijo, gracias. Esto se acabó. Cerró los ojos y se murió. Yo dije, qué bueno, me dio un mensaje a la visión mexicana. Esto se acabó. Decía Sócrates, filosofar es aprender a morir. Ahí mira lo bueno. Gracias. Esta anécdota les voy a comentar, porque iban a verlo, lo iban a ver, y le comentaban, y había cerca de la cruz una cantina hasta arriba, la cena, había una cantina, sí, era biblioteca también. Bueno, pues había un general o teniente, entonces que había ido a las Olimpiadas, no sé qué cosa. Y cuando estaba borracho, tomaba un mesero y le ponía un huevo en la parte de atrás, y el otro con un espejo. Y el mesero, imagínense, se le dispara y le da una oportunidad. Y todos, hijo, qué bárbaro, por la comida. Y un día llegan con la estaba ahí. Como lo decía con una gran rapidez, certeza y veracidad, los niños no estábamos en las prácticas de eventos. Pero a ver, como esa vez había tanta gente, pues ahí yo me quedé escuchando. Y luego, ¿qué pasó? Dice, Constantino, ¿te acuerdas del capitán? Entonces, sí, claro, es un capitán muy fato, dice, pues se peleó con un chaparrito. Y luego, ¿qué pasó? El chaparrito le metió 3 balazos, afortunadamente de calibre bajo. Y el militar no le pegó uno solo. Porque aquí se lo atribuyes, Constantino, ¿cómo es posible? Como hacía las cosas. Entonces el militar que ponía y disparaba y tronaba el huevo, y ahora falló. ¿Por qué será, Constantino? ¿Cómo es posible? ¿Será que no es lo mismo tirarle a un huevo que a 2? Y así decía las cosas, y yo al principio le digo que con el conformidad ha ido pasando el tiempo. Y bueno, no resisto ya, ahora sí, una promesa de campaña que fue entre otras anécdotas. Esa me la tocó José Calzada, que lo pedía muchísimo. Había al lado del colegio civil una miscelánea, ¿verdad?, de un español, y pasaba un estudiante y le gritaba en español mientras el español estaba volando. Adiós, dijo, cabrón. El español salía corriendo, el chamaco salió. Los españoles eran muy vehementes en aquella época y además todavía en un cierto sentido de imperialismo. Y pasaba todas las mañanas, era su saludo.
Y entonces fue a ver a mi abuelo, que era gobernador. Y entonces mi abuelo, que tenía una gran condescendencia con los jóvenes, en casa me platicaba que traía unas tarjetas firmadas por mi abuelo que decían algo así: no molesten a los jóvenes en su divino y placer y gozo. Y todos llegaban los policías y le sacaban la tarjeta del gobernador. Entonces mi abuelo, me lo platicó él. Entonces le digo: no, es una broma estudiantil. Y el español, no es usted lo sabe todas las mañanas. ¿Qué tienen que hacer a los jóvenes? Voy a rebajar y voy a usar. Entonces cita al director del Colegio Civil, cita al español, y él va y cita a todos los estudiantes de los jóvenes. Y entonces dice: un distinguido ciudadano español ha de quejarse de que alguno de ustedes pasa y le grita en las mañanas a Dios mismo campeón. Y no podemos soportar eso. Somos un pueblo correcto, decente. Así que le voy a pedir al denunciante que recorra las filas, ¿verdad?, y lo vea y nos diga para expulsarlo inmediatamente delante de usted. Entonces el señor dijo: no, ese es un cobarde, maldito. Yo estoy hasta el fondo de la tienda, porque me está casando, y cuando estoy, me paso y me grita Dios mío. ¿Y qué pasa? Todos los días. Y si, ¿cómo es la situación? Pues, estaba en mi principio, se voltea. Así, ¿cómo está usted? Pues así. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el terreno? Necesitaron como 3 meses. Entonces, identifica perfectamente la voz. Sí, claro. Y se pasa primero: adiós, viejo cabrón. Y el español lo dijo, y pasa el segundo: adiós, viejo, que al cuarto, viejo cabrón. Todo el mundo se murió de la risa. Y entonces, ya no me volvió a denunciar. Miren, lo que dijo Jaime es muy importante. Yo creo que a mí me da mucho gusto, me llena de emoción esto de que le haya reconocido a mi abuelo. Realmente me deja muy emocionado. Y habla muy bien de él, pero habla también muy bien de Jaime, de que se acordó del presidente municipal, de Mitejá. Habla muy bien de la gente agradecida, como lo dijo, y lo decía mi abuelo: la gratitud es una aristocracia de la ley constitucional. Entonces, que hayan sido agradecidos los padretenses y los funcionarios y todo eso, creo que habla bien de mi abuelo, pero también habla muy bien de Kevin y de Jaime. Gracias por escuchar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? A mí me encanta la figura de don Constantino, pero yo no sé quién lo apoya para ser gobernador. Tenemos entendido que a fuerza tiene la designación de México. Don Constantino, que es un gran abogado, pero que se está tratando siempre en Querétaro y con todo lo que nos han contado, no sé cómo eran sus nexos con la Ciudad de México, o qué presidente o por qué razón lo apoyan para gobernar. Ahora sí que no me tocó decir, pero Jaime de seguro sí sabe la respuesta a eso, ¿verdad? Yo quiero decir una cosa que dicen que mi abuelo fue gobernador, como ha dicho Jaime, en la época de la guerra cristera, ¿verdad? Entonces había una persecución tremenda a los religiosos. La crisis económica del Estado era terrorífica. Dicen, yo no sé los libros, mi abuelo ponía todos los días lo que entraba y lo que salía, lo que no era gran cosa en la medida en que había el veto por parte de la iglesia. Pero yo también fui testigo, y cuando platiqué eso, es que yo veía que llegaban sacerdotes, ¿verdad?, y monjas a saludarlo años después, a darle las gracias, porque ahí tenían refugio en la casa. Imagínense, con Plutarco Elías Calles, que es persecutor inclemente. Se dice fácil, pues, pero en esta época terriblemente intolerante, inflexible y todo eso, ya no digamos en los tiempos, es otra lección de su liberalidad. Se ofrecían escuela. Yo aquí quiero reconocer, como me lo hizo Jaime hace un momento, sin duda tuvo que ver tu abuela Guadalupe. Por supuesto, mi abuela, que tenía una religiosidad, y de seguro que presionó a mi abuelo, y entonces convirtió en un sacerdote.
El más serio de los contendientes era José Ciuró, el doctor Ciuró, que fue aquel que mandó quemar los confesionarios por motivos de sanidad, de salud, etc. Desde ahí hubo un gran resentimiento de los queretanos, en primer lugar por la profanación del templo de la congregación, por las fuerzas descontroladas de los cristianos, y después, estando como gobernador de José Ciuró, la quema de los confesionarios. Ya había la inconformidad por la presión gubernamental y que estaban viviendo fuerzas con el clero, porque el gobierno nunca cerró las iglesias, fue el clero el que decidió cerrarlas con una estrategia para voltearle al gobierno esto. Aquí lo que pasaba es que se empezaron a recibir muchas presiones, y cuando vieron que favorecía, las elecciones eran muy diferentes como se pretende ahora retomarlas. Va a ser ahí Gobernación y el propio Calles ven que el hecho de volver con José Ciuró iba a haber un conflicto, y buscan gente de confianza, gente con la que estaban identificados, que era Constantino Yaca. Entonces, lógicamente, le facilitan el que sea el gobernador. Y a José Ciuró lo marginan. Indudablemente José Ciuró fue una persona muy valiosa, porque fue el que instituyó el centro de vacunación, el primero que hubo elaboración de vacunas en México, orgullosamente queretano, pero en el aspecto ideológico chocaba con la mentalidad conservadora de los queretanos de aquel entonces. Y don Constantino y su esposa pues se identificaron, incluso se le acusó públicamente al gobernador de no aplicar con toda conciencia la ley Calles, y ahí empezaron los conflictos, pero él por convicción sabía que no era conveniente y no se equivocó, porque el paso del tiempo le dio la razón. Comentábamos con el mundo lo de Federico de Samaniego, el crimen de Federico de Samaniego. El día de su boda se casó con Elenita Ceballos Martínez. La fiesta fue en el Gran Hotel. Ellos mismos Samaniego vivían cruzando el jardín Obregón, el jardín Cenea, y el padrastro de Elenita, un señor Mariano Vivazo, en el descanso de la escalera le da un balazo en el pecho a Federico Samaniego por conflictos. Él era español y quería que la viuda de Ceballos, señora Martínez, le heredara la hacienda de San Clemente. Todo fue por un problema así. Entonces al gobernador se le suma el crimen de Federico de Samaniego, lo de la guerra cristera, la presión que tenía, y él se retira y tiene después consecuencias en su salud, porque de esa presión tiene que dejar a un joven abogado que era también Fernando Díaz Ramírez. Muy joven, 20 años, le encargan el gobierno de Querétaro, y Fernando es el que da el informe de don Constantino. Esta es parte de la historia, parte de lo que se vivió. El señor Univaso, después, siendo español, lo rescata la embajada española, se lo lleva a México y luego lo liberan, porque supuestamente en España iba a condenarse. De todos estos datos, hubo problemas con la familia de Diego Fernández Ceballos, que reclamaron porque él tenía cosas de familia. Pero Ana María Ceballos me lo pidió, lo escribió y me dio las fotos y me dijo, ella fue de la sugerencia. Y ahí aparece la actuación de don Constantino Yaca y las presiones sociales que tuvo. Guerra cristera, presiones en Querétaro, aspectos económicos, porque no había dinero. Querétaro estaba legado por la federación, no aportaba la federación porque Querétaro era una ciudad maldita, supuestamente. Entonces, todo esto es el contexto de cómo le tocó gobernar a don Constantino en un estado con muchas calles, que tuvo que hacer rendir el dinero, y hubo muchas anécdotas y muchas vivencias de la propia familia que dicen las penurias que tuvo que pasar un gobernador, muy, como decía acertadamente el mundo, muy diferente a lo que se vive en la Argentina.
¿Alguien más? ¿Ningún comentario? Nada. Yo quería preguntarle al mundo, ¿quién es tu papi? Porque tu papi fue hijo del licenciado, o tu mamá. No, mi mamá. Tu mami. ¿Y cómo se llama tu mamá? Guadalupe Yaca. Mi mamá tuvo vida artística, igual que mi hija, Patricia Yaca, ¿verdad? Y Virginia, que fue cantante, y demás. Entonces, mi mamá tuvo una carrera artística, fue reina de la carrera panamericana. Era una mujer, era toda mi familia, por el lado de mi mamá, era realmente muy apreciada, como decía la China Mendoza. ¿Y por qué tú saliste tan jodido? Decía,